Cristos 1, 2, 3 y 4 Catedral. En el año 2014 fue instalada esta obra en la fachada frontal y lateral de la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, en lámina de hierro oxidada. Una serie de 4 Cristos modernos, abstractos, crucificados, cada uno con un diseño diferente. Posee una dimensión de 2 metros de alto por 1,5 metros de ancho. Esta obra del artista colombiano Juan Carlos Javier Rezaldarriaga centra su significado en el recuerdo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, formando parte de la colección de arte religioso de la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, máximo ícono de la religión católica en la ciudad. La Virgen de la Ofrenda o Nuestra Señora de la Ofrenda, según la placa en bajo relieve de bronce que se encuentra en su pedestal. Es una escultura situada en el exterior de la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, expuesta en la esquina de la calle 21 con carrera séptima, desde el año 1943. Su altura es de poco más de 3 metros, realizada bajo modelado en cemento. Es una copia de una obra de Émile Anthony Bourdet, titulada La Vierge à l'Offrande, realizada entre 1919 y 1923 en Francia. El pedestal está hecho de forma que imita un capitel de estilo románico, adornado con elementos alusivos a las cosechas de maíz. Esta obra, que se le atribuye a Leonidas Méndez, representa a la Virgen María, alzando sobre su hombro izquierdo al niño Jesús. La Virgen viste el característico hábito de las monjas, mirando fijamente al espectador que se sitúa enfrente de ella. El niño Jesús se apoya sobre el brazo derecho de María y se yergue con los brazos extendidos, sosteniendo un manto tras de él y también mirando al espectador. La Dama de Belvedere, una obra del artista caldense Jorge Vélez Correa, en bronce fundido, con una dimensión aproximada de unos 90 centímetros de alto por otros 90 de ancho. Se encuentra en la entrada del edificio Belvedere, a media cuadra de la Plaza de Bolívar, desde el año 1994. La escultura representa un rostro femenino, aunque su fisonomía alude a las características de un rostro andrógino de una persona mayor. Su mirada se nota firme hacia adelante, sin una expresión facial en particular. Su cabello se encuentra movido por el viento hacia el lado izquierdo de su rostro. Quizás podemos relacionar esta escultura como la pareja o parte femenina que acompaña a la escultura Mercurio del mismo autor. Su trabajo con el maestro Rodrigo Arenas Betancourt potenció su reconocimiento en la escena cultural colombiana. La vendedora de mangos. Esta obra de estilo minimalista representa a una mujer vendedora de mangos mediante la simplificación de su forma humana. Posee una altura de 4,20 metros, elaborada en bronce fundido y su base en cemento con acabado en granito. Esta escultura del artista Jaime Mejía Jaramillo se puede disfrutar a partir del año 1994, en la entrada del edificio Picasso. Toma elementos del cubismo de Picasso, con líneas curvas y posición danzante. La mujer se sostiene sobre una pierna, mientras flexiona y eleva la segunda. Ofrece un mango con una de sus manos en el frente, en tanto que en la otra sostiene una bandeja con 5 mangos, elevada hacia el firmamento.
La obra representa un icono cultural importante, con el proceder de un personaje típico del contexto pereirano. Aquí, el autor hace un reconocimiento a quienes transitan buscando modos de sustento con frutos de la región. Pablo Oliveros Marmolejo. En la plazoleta frontal de la Fundación Universitaria del Área Andina, cerca al Parque Lago Uribe Uribe, se instaló en el año 2008 esta escultura de 3 metros con 60 centímetros de altura, realizada por el artista colombiano Emiro Garzón, en lámina de acero y bronce. Se encuentra sobre un pedestal cubierto por granito pulido de color verde oscuro, resaltando la obra. Consta de la representación del rostro maduro de Pablo Oliveros Marmolejo, fundador de la Fundación Universitaria del Área Andina en Pereira y rector de la Universidad Tecnológica en 1969. Es un busto que se sale de los estilos tradicionales de este tipo de obras, de uno de los hombres que más promovió la educación en el país. El rostro, a manera de relieve en bronce, se ubica sobre una lámina curva inclinada sobre el pedestal, parecida a un libro abierto. En el libro se encuentra una inscripción que dice, abro comillas, y como siempre, una invitación muy especial a que sigamos unidos en la esperanza y unidos en la acción, cierro comillas. Reconocido por su aporte a la educación superior en aspectos como educación a distancia, educación nocturna, nuevas metodologías de enseñanza y disminución del tiempo de los programas académicos. Un ideólogo cuyo pensamiento estuvo regido por el humanismo, la ciencia, tecnología e investigación, y la ciudad como ente político, productivo y competitivo.